Primera de Samuel 30, del verso 1 en adelante, de la versión Palabra de Dios para Todos, dice: después de 3 días, David y sus hombres llegaron a Siclag y se encontraron con los amalecitas. Amalec significa pueblo belicoso, pueblo en guerra, fastidioso, pero también hay un significado que vive la palabra Amalec, que es guerra constante. O sea, Amalec para Israel representaba ese problema que nunca te quitas encima, ese fastidio que nunca te quitas encima, sí, eso representaba Amalec, un pueblo belicoso, constante, un problema constante. Dice que se encontraron con los amalecitas que habían invadido la región de Negev y después de atacar y quemar la ciudad de Siclag, habían tomado cautivo a todo el pueblo, mujeres, jóvenes y ancianos por igual, pero no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, encontraron la ciudad en llamas. Los amalecitas, que es ese conflicto fastidioso, habían tomado cautivo a sus esposas, hijos e hijas. Y David y los demás hombres de su ejército lloraron y gritaron hasta que se quedaron sin fuerza. Los amalecitas también tomaron cautiva a las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, las que habían sido esposas de Nabal de Carmel. Todo el ejército estaba tan triste y furioso porque habían tomado a sus hijos e hijas cautivos que querían apedrear a muerte a David. Él se alarmó, pero recobró fuerzas en el Señor su Dios y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, que trajera el efod. Entonces David consultó al Señor. Señor, le dijo, persigo a los que me tomaron cautivo a nuestra familia. ¿Podré alcanzarlos? Él le contestó, persíguelos, que los alcanzarás y rescatarás a la familia. Y David se dirigió al arroyo de Besor acompañado de 600 hombres. Allí se quedaron 200 hombres porque estaban muy débiles y cansados para continuar. Así que David continuó persiguiendo a los amalecitas con 400 hombres. Nota que salieron 600 y 200 se le quedaron en el camino, pero aún 400 fue un buen número. Los hombres de David encontraron a un egipcio en el campo y lo llevaron a David y le dieron de comer y beber y un pedazo de masa de higo, de racimo de uva, pues tenía 3 días y 3 noches de no probar bocado. En cuanto comió, recobró la fuerza. Y David le preguntó al egipcio, ¿a quiénes pertenece? ¿De dónde viene? El egipcio contestó, soy egipcio, esclavo de un amalecita. Hace 3 días me enfermé y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región del Negev, donde vienen los quereteos. Atacamos el territorio y le cuenta lo que estaban haciendo. Pero David dijo al egipcio, verso 15, guíanos hasta encontrar a esos bandidos. El egipcio le contestó, lo llevaré, pero jure por Dios que no me matará a mí, ni me entregará de nuevo a mi amo. Y el egipcio los guió hasta donde estaban los amalecitas. Lo encontraron disperso por el suelo, comiendo y bebiendo, festejando el gran botín que habían tomado del territorio filisteo y de Judá. Y David los atacó y los mató. Pelearon desde el amanecer hasta el anochecer del día siguiente. Ninguno de los amalecitas logró escapar, excepto por 400 hombres que se montaron en sus camellos y huyeron. Y David recuperó el botín que había tomado los amalecitas, inclusive a sus 2 esposas. No faltaba nada. Encontraron a todos los niños y ancianos y también a todos sus hijos e hijas y todas sus pertenencias valiosas. Y David se apoderó de las ovejas y el ganado, y la gente llevaba todo al frente y decían, este es el botín de David. Y David regresó al arroyo de Besor, donde habían quedado los 200 hombres que estaban débiles, ¿se acuerdan? Los que habían quedado, y cansados para seguirlo. Y los hombres salieron al encuentro de David y los soldados que habían acompañado. Entre los hombres que habían acompañado a David, habían algunos que eran malos y problemáticos y reclamaron, estos hombres no fueron con nosotros, así que no tenemos por qué compartir el botín con ellos. Que tomen solo a sus esposas e hijos. Y David les dijo, no, hermanos míos, no hagan eso. Piensen en lo que el Señor les dio. Él nos permitió derrotar al enemigo que nos atacó. Nadie les hará caso. Todo se repartirá en parte igual entre los hombres que se quedaron a cuidar de las provisiones y los que fueron a la batalla. David estableció esa norma y reglamento en Israel, y así continúa hasta el día de hoy. Después de llegar a Siclag, David le envió algunas de las cosas que tomó los amalecitas a sus amigos, los líderes de Judá, diciendo, aquí les envío un regalo de lo que tomamos de los enemigos del Señor. Hoy día uno ve ese texto y hay 4 cosas que hay que buscar de allí. Primero, número 1, ora y busca el rostro del Señor.
en tiempos de conflicto, lo que más tenemos que hacer en este tiempo es cumplir esos 3 principios en los cuales tenemos que estar legal, que le dije hace un rato, que era oración, adoración y palabra. Ora y busca el rostro del Señor. Una de las virtudes que David aprendió a desarrollar fue depender totalmente de Dios. Ya que cuando perdió a su esposa y a sus 2 esposas, y todos habían perdido esposa, hijo, David, la gente habló de apedrearlo, pero David en su conflicto tomó un efod que lo habilitaba como sacerdote y entró a orar al Señor y le pregunta: Señor, ¿qué haré? ¿Perseguiré a estos? ¿Me quedo quieto? ¿Tú obrarás? ¿Actúo yo? Vea la pregunta de David: ¿obras tú o obro yo? ¿Obramos los dos? ¿O tú me usas o yo te uso? O sea, guíame, Señor. O sea, ¿qué hago en medio de esto? Si alguien que conocía bien el carácter o el corazón de Dios fue David. David nunca hacía nada sin antes consultar a Dios. Pudo haberse equivocado, sí, pero él no hacía o hacía pocas cosas sin consultar a Dios. Entonces lo que aprendemos o debemos aprender nosotros es ir a la presencia de Dios y saber y esperar el consejo que Él tiene para nosotros. Si algo que tenemos que aprender nosotros es buscar las voces autorizadas de Dios para resolver los conflictos en nuestra vida. La palabra, la adoración, la oración, el Espíritu Santo, los mentores. Nota que en el libro de Samuel también habla de cuando Saúl estaba peleando puntualmente contra también los amalecitas, y el Señor le había dicho que atrapara al rey y lo matara, y el pueblo le dijo: no, tomémoslo de botín, y Saúl entró en conflicto interno entre qué hacer y no hacer. Pero dice la Biblia que Saúl empezó a escuchar al pueblo, y cuando llegó el profeta Samuel le dijo: ¿qué hiciste? Locamente has actuado. Pero ¿qué era lo que tenía que hacer Saúl? Esperar y escuchar al profeta, escuchar a ver qué Dios nos está diciendo. Entonces nos toca, señores, aprender a escuchar las voces autorizadas y la voz oficial de Dios a través de muchas maneras que Dios puede hablarte, cierto, pero tú tienes que aprender a consultar a Dios, la palabra, la oración, el Espíritu Santo, tus mentores, tu cobertura. En tiempo de conflicto, pregunta donde debes preguntar: ¿qué piensa Dios de todo esto? Entonces en esta historia encontramos que los de David habían destruido la ciudad y que se habían llevado cautivos, los de Amalek, y habían llevado cautivos a las mujeres y a los hijos de Israel. Pero cuando el ejército de David llega a la ciudad, se dan cuenta de que su ciudad había sido saqueada, y dentro de todo lo que se habían robado, les habían robado la familia. Ya el verso 5 de 1 Samuel 30 dice: y las 2 mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y le habían robado a David las 2 mujeres. Las 2 mujeres de David, la primera, Ahinoam, y la segunda, llamada Abigail, eran cautivas. Cuando nosotros vemos que a David le llevaron a sus 2 mujeres, podemos ver por un momento que David tiende a estar confundido, pero aún así él aprende a reponerse en la debilidad, porque él consulta a Dios qué es lo que debe hacer. Solución para reponerte en medio de las debilidades: consultar a Dios, buscar voces oficiales que te ayuden a enfocarte en tu tiempo de debilidad. Debilidad la vamos a tener porque somos humanos, momentos de flaqueza. No tienes por qué avergonzarte, pero no puedes pensar que la respuesta va a venir de los que tienes al lado, aún ni de ti mismo. Busca del Señor. Ahora, cuando estudiamos los nombres de estas 2 mujeres, nos damos cuenta que a David le habían quitado lo más preciado. Los nombres de estas 2 mujeres tienen un significado espiritual poderoso. La primera, que es Ahinoam, significa Dios es agradable, o mi Padre es deleitoso. Eso significa el nombre de la primera mujer, Ahinoam. Dios es agradable, o Padre deleitoso. Y la segunda, que se llama Abigail, significa alegría. Otro significado puede ser: mi Padre me da gozo.
También puede significar Abigail placer. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es que hay gente que le está pasando lo mismo que a David. Le robaron su Ahinoam y le robaron su Abigail. Le robaron su Dios es agradable, mi padre es deleitoso, mi padre es un deleite, es un placer. O lo segundo, le robaron la alegría, mi padre me da gozo, tengo placer en este tiempo. Vea que ha sido un año difícil y un año de conflicto. Pero lo que David salió a perseguir en esa campaña era más que un simple botín, fue a perseguir al Dios de las promesas, al Dios agradable, al Padre deleitoso, al hermano de gracia, pero también fue a perseguir a la mujer de su alegría, al entender que la mujer de su placer. Pero cuando te das cuenta, los nombres es más que la mujer, es más que la familia. A lo que quiero llevarlo con ustedes es que puntualmente en el caso de nosotros, hay gente en medio del cuerpo en Cristo que en este tiempo ha dejado de ver a Dios como un Padre deleitoso, como un Padre agradable. Entonces la visión, Dios, todo se transforma en presiones, exigencias, porque cuando la gente pierde la adoración, pierde la oración, pierde la palabra, ya no ve a Dios como un Padre agradable y deleitoso. Ya no ve las promesas de Dios, que es lo que puede representar a Abigail, como los tiempos de alegría, porque hay gente que ha perdido la alegría por tantas luchas, por tantas batallas, por tantas cosas que hay gente que pierde la alegría. En otras palabras, el enemigo les robó el gozo agradable de estar en su presencia y nos ha robado todo, el gozo agradable de congregarnos, el gozo agradable de estar en compañerismo. Por eso, una de las cosas que Dios había colocado en mi corazón para este sábado era que las tinieblas no nos van a robar la bendición de reunirnos juntos y que la gente celebre. Yo espero que usted haya celebrado, haya compartido. Yo acá estaba en la casa así un poquito como de concha, le vale. ¿Cómo me gustaría estar en alguna casa o en algún lugar? Pero me da una alegría porque sé que mucha gente, ustedes, mucha gente de la visión compartió, disfrutó, porque una de las cosas que esta situación y las tinieblas nos han querido robar es a ver a Dios, al Dios deleitoso, a lo agradable de estar en presencia, a lo agradable de congregarnos, a la bendición de estar en compañerismo, que nos ha querido robar las tinieblas en este tiempo, que ya no sientes deleite en buscar del Señor, en levantar las manos, porque la frivolidad ha empezado a tocar, entonces ya nos cansa, nos da pereza, nos da fastidio, porque nos ha faltado aceite. Porque en medio de la espera con que Dios haga algo, en medio de este lugar, tenemos que reconocer que nos ha faltado de aceite. Y uno dice, bueno, era cuarentena, y han pasado como 3 meses la cuarentena, y el problema es que si a usted le falta aceite, usted va a darle pereza a todo lo que es buscar del Señor y esperar la respuesta de Dios. Entonces empezamos a verlo todo con una mente humana. ¿Qué nos roba las tinieblas? Nuestro Ahinoam, que es el gozo de estar en su presencia. Lo que le hablaba hace unos minutos atrás, la sensibilidad por buscar del Señor. Nos roba las lágrimas de adoración. Hay gente que tiene tiempo que no siente un placer como ese. Es como, mire, yo estoy casado y uno a veces un soltero y dice que pobre desgraciado que este tipo que no sabe lo que es estar casado. Pobre hombre, pobre desgraciado. Y lo mismo le puedo decir a una persona que tiene tiempo que no bota lágrimas de adoración. Qué pobre mujer, qué pobre hombre, no sabes lo que te pierdes, no sabes el placer, no sabes la delicia, no sabes lo que es conocer un Padre deleitoso, algo que no tiene lógica, porque no estoy hablando de un Dios que toca tus emociones, no estoy hablando de un Dios que te recuerda lo que perdiste o lo que te falta o a quienes perdiste. Llora, acuérdate lo que hemos sufrido, acuérdate lo que hemos perdido. No es eso. Es un Dios que a veces te recuerda la mejor temporada de tu vida y sin embargo tu cuerpo no tiene otra opción que darle lágrimas de adoración. A lo que quiero llevarles es que ya no se siente alegría por ir a la casa de Dios, por ir al altar de Dios. Ya no se encuentra placer en su presencia. ¿Sabe por qué? Porque llegaron los de Amalek.
Una guerra constante y fastidiosa. Amalek significa pueblo belicoso, algo fastidioso que si no lo corriges te quita el placer de estar y ver a Dios como un padre deleitoso. Eso es lo que le quitaron a David. A David le quitaron su Ahinoam, que representaba la mujer, y el nombre significa mi padre es deleitoso. Y lo de Amalek, que es la guerra fastidiosa, que no se terminó de matar, que Saúl no lo terminó de matar, que siempre está ahí, el pueblo que siempre viene. Eso significa Amalek, esa lucha, esa batalla, ese ciclo, ese comportamiento que a veces corrige y vuelves a tener el mismo comportamiento, el mismo problemita de carácter, la misma lucha económica, el mismo problema en ti siempre, pero que no lo terminas de enfrentar. Eso te va a robar la alegría por ir a la casa de Dios, por encontrar placer en la presencia. Amalek significa también un pueblo que lame, también significa hijo de la carne. En otras palabras, lo que te pasó es que llegó el pueblo que lame, el hijo de la carne. Tus conflictos, y me gusta esa palabra que usted búsquelo, Amalek, belicoso. ¿Qué significa belicoso? Conflicto constante. Eso nos roba el gozo de estar y ver a Dios como un padre deleitoso, pero también nos roba nuestra Abigail, que es nuestra alegría, que es nuestro placer, nuestra estabilidad. Todos nos gustaría estar en la playa. Esta situación nos robó nuestro placer, nuestra alegría. Todos nos gustaría hacer otras cosas, porque hay situaciones que vienen a atacarnos, a robarnos al Dios agradable, pero también al tiempo de placer y el tiempo de alegría. Pero en esta noche, en la cual a David le roban esto, nosotros tenemos que entender que son las mismas crisis que a veces pasamos. Y a lo que quiero decirte con este mensaje es que tal vez Dios me ha colocado esto para desafiarte y decirte que si tú te vuelves a la amistad con Dios, Él te va a restituir lo perdido. Que si tú te vuelves a la amistad con Dios, ya usted puede sentir que has perdido, que estás desgastado, pero si te vuelves a la amistad con Dios, Dios te va a dar la fuerza para recuperar lo que era tuyo y lo que correspondía, y la misma pasión con la cual comenzaste este año va a ser la misma pasión que vas a retomar a mitad de año para seguir y tomar un año de cosecha y de bendición. Pero la propuesta de Dios en este tiempo es vuélvete a la amistad con Dios. Versículo 6 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo está en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David se fortaleció en Jehová y en el Señor. Y el pueblo estaba amargado porque, vea lo que dice, cada uno miraba de su postura. Pero cuando cada quien está atrapado de su postura, tiene que ver a ver a alguien que no vea desde su postura, sino que vea de lo que Dios le está hablando, de lo que Dios nos trae, y comenzar a hacer bendición por las personas. Por eso Dios, a nosotros y a ti, Dios te va a bendecir en este tiempo, porque tú has determinado el tiempo para ganar gente, para cosechar gente, para llevar gente a los encuentros. Es que tú no te has atrapado como el pueblo en su amargura y lo que perdió. Tú has tenido tus conflictos, tú has tenido tus batallas, tú has tenido tus luchas, pero también has perseverado en tus encuentros, en tu servicio en casa, en visitar, en llevarle el video a la gente, en ponerlo casi que literalmente a algunos le ha tocado sentar a la gente frente al televisor y que escuchen del Señor. Bueno, esas cosas Dios las ha estado viendo, y Dios te está extendiendo amistad y te está diciendo: no te preocupes, por esas cosas yo a tu Ahinoam, el que tú me veas como un padre deleitoso, lo vas a recuperar, lo vas a ver. Y a tu Abigail, que significa tu tiempo de alegría y tu tiempo de gozo, eso lo vas a tener en este tiempo, porque has extendido a Dios como un amigo. Entonces David se angustió mucho, decía, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque cada quien miraba por lo suyo propio. Pero gracias a Dios que usted ha sido un discípulo que ha salido de ese egoísmo, de pensar por lo tuyo propio. Usted también ha pensado por los demás, has visto por los demás, has velado por los demás. Y la verdad que esto pasa cuando nosotros no buscamos a Dios, nos amargamos en nuestros propios conflictos, nos llenamos de temor, nos escondemos en nuestras propias responsabilidades, y así anda mucha gente, no solamente no creyentes. Los no creyentes están metidos encuevados en sus casas, que ni salen,
pero tenemos un grupo importante de creyentes que ni salen de sus casas, ni salen de sus habitaciones, no quieren ni trabajar, no quieren fluir, no quieren soñar, no quieren hacer. Pero hay gente como David, que es la gente que usted representa, que esa gente sí ha tomado su efod y ha dicho: Señor, tú no vas a devolver lo que estamos anhelando. Lo que planeamos a principio de año, tú lo vas a devolver y lo vas a traer sobre nuestra vida. Y eso es a donde usted tiene que irse en este tiempo, entender que Dios está buscando gente que tome su efod y le busque, y empecemos en un tiempo de buscar al Señor. Por eso, allí en tu lugar, ponga la mano en su corazón y entienda que Dios se te va a mostrar nuevamente en este tiempo, ya entrando casi a mitad de año, como un Dios deleitoso, como un Dios agradable, como un Dios de gracia, como un Dios de placer, como un Dios de bendición. Y que en este tiempo Dios nos va a devolver alegría, nos va a devolver gozo, nos va a devolver negocio, nos va a devolver finanza, nos va a devolver la ilusión, nos va a devolver la alegría, nos va a devolver el placer, porque Dios a ti te va a dar fuerza incluso para trabajar por otros. Así que tómate unos segundos allí y dile: Señor, gracias por lo que tú vas a traer en mi vida. Yo te invito, yo quiero ponerme ahora, Señor, junto con todos estos discípulos que hasta acá están escuchando, Señor, ponerme el efod, Señor. Y eso significa, Señor, mirar a mi Padre como un Padre deleitoso. Mirar a mi Padre como un Padre bueno, que tiene control de las cosas, Señor, que estamos viviendo, Señor. Porque tú no eres ajeno a lo que estamos viviendo. Tú no eres ajeno a lo que estamos pasando, Señor. Y estamos trabajando por ti, hemos trabajado por ti, Señor. Pero aún en el trabajo por ti, Señor, tú no eres ajeno a esos conflictos que hemos tenido, Señor. Pero tú también, Señor, además de nuestro Ahinoam, nos vas a devolver a nuestro Abigail, nos vas a devolver el deleite, el placer, la alegría, nos vas a devolver la finanza, nos vas a devolver los negocios, las puertas abiertas a los negocios, Señor. Nos vas a devolver, Señor, Padre, las ideas creativas, Señor. Vas a abrir una brecha en nuestras vidas en este tiempo, Señor, porque nosotros nos estamos enfocando en ti, Señor. Así lo declaro, mi Dios. Así lo declaro, Padre. Entonces, vean lo de David. David le consulta a Dios y le dice: ¿qué haré, Señor, en este tiempo? Yo creo que es la consulta de nosotros en este tiempo. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Perseguiré a los merodeadores? ¿Me quedaré aquí? ¿Iré tras mi botín? O sea, ¿qué hacemos? Y son las interrogantes que en este tiempo nos tenemos que hacer. Señor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a persistir. Yo voy a seguir trabajando. Yo voy a seguir creyendo en ti, en tu visión, Señor. Porque alrededor de nosotros hay gente muy desesperada por lo que está perdiendo. Pero nosotros no podemos perder la esperanza, porque la gente está esperando a un David que se levante. Y ese David somos nosotros. La gente está perdiendo la esperanza. La gente está perdiendo la fuerza. La gente le quitaron lo más valioso, pero nosotros tenemos nuestra esperanza en Dios, que es lo que la gente no tenía. Nosotros tenemos el efod en el cual podemos doblar rodillas y decir: Señor, yo también he perdido mucho, pero Señor, no te quiero perder a ti. Por eso la oración de David es una de las más hermosas en medio de la Biblia, porque él le dice: Señor, también veo gente alrededor, pero yo también he perdido. Yo también he perdido. Vea, se llevaron a mi esposa. Y entonces él le plantea al Señor, le dice: Señor, ¿qué haré? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Los perseguiré? ¿Me quedaré en este lugar? ¿Los podré alcanzar? ¿Tendré la fuerza para salir de esta situación? Y el Señor le responde: síguelos, porque ciertamente, estoy leyendo el verso 8, síguelos porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué es lo que vengo hoy a decirle? Siga, porque usted va a alcanzar el botín de Dios y va a darle libertad a la cautividad que las tinieblas han traído y retenido sobre nuestras bendiciones. Muchachos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir creyendo en el Señor, sigamos haciendo encuentros, sigamos haciendo lo que nos corresponde. Revisemos nuestra legalidad y que estemos dignos de colocarnos ese efod de buscadores. Señor, yo puedo tener mis imperfecciones, pero tengo una mayor lucha, que es agradarte a ti. Yo les pido: quítese cualquier vestimenta de doble vida, de doble fe, de doble discurso, y póngase el efod. Señor, estoy en mis conflictos, estoy en mis luchas,
Pero mi pregunta a ti, ¿qué hago? ¿Los alcanzaré? Y Dios te va a responder, síguelos, porque ciertamente alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Eso es lo que pasará en nuestra vida. Levante su mano ahí un segundo. Padre, gracias Dios, gracias, porque esto me quebranta, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque la fuerza viene de tu palabra, Señor. Gracias porque la fuerza viene de tu palabra y de tu presencia, Dios. Gracias porque en ti hallamos fuerza, no en otra cosa. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque en ti hallamos fuerza. Gracias. Déjeme cerrar en esto. ¿Qué es lo que hace la gente cuando está en angustia? Se encierra mucho en sus temores y en su frivolidad. Pero lo más hermoso de la historia de David es que David no se encerró en frivolidad. Él buscó su efod. Buscar su efod, miren, a veces buscar a tu pastor, buscar a tu líder, buscar la presencia, buscar la palabra, buscar el ayuno. Por eso yo entiendo lo del apóstol Raúl, lo que está viviendo. ¿Por qué apóstol? Y ahora todos los lunes ayuno, ahora es lunes y martes. Porque él tiene la carga de lo que está viendo y lo que está hablando a nivel de todo el continente, todo lo que las denuncias que le está haciendo. Pero también como hombre tiene sus batallas personales, sus luchas familiares. Y él entonces está diciendo, Señor, mis luchas las resuelvo buscando el efod. David, cuando le roban a su familia, él ve también que toda la nación entra en crisis. Pero lo hermoso de ver la nación en crisis es que él no hizo lo que la nación hace, que es atraparse en sus conflictos, en sus luchas, en sus temores, sino que él buscó el efod, que es la búsqueda del Señor. Tenemos a muchos discípulos que están buscando sus angustias, muchas personas que están atrapadas en su frivolidad, en su no sé qué, no sé ni cómo llamarlo. Pero en cuanto a ustedes y a todos los que vayan a escuchar esto después, yo les voy a decir algo. Busquen el efod, busquen del Señor. Ahí en esa pregunta, quéjense del Señor, quéjense con el Señor, quéjense frente al Señor y dígale, Señor, ayúdame en esto, porque Él es quien trae respuesta, Él es quien trae lo que nosotros necesitamos en este tiempo. ¿Qué hace mucha gente que no conoce de Dios en medio de sus angustias? Algunos se amargan, se llenan de temor. Muchos se esconden de la responsabilidad y terminan escondidos dentro de las casas, dentro de los lugares. Y hay gente que literalmente ni ganas de trabajar está teniendo, escondidos, encerrados, no sé en qué. Porque muchos se esconden de las responsabilidades. Pregúntale a este pueblo, ¿y ahora qué hacemos? Nos quitaron la familia, nos quitaron todo. ¿Qué vamos a pelear, David? ¿A dónde vamos a ir? Y uno puede decir, es entendible. Pero no es entendible para nosotros que somos entendidos, que tenemos del Señor. Péguese al Señor. Realmente sea sensible en este tiempo. Y vemos que David por un momento sí se angustió. Por un momento sí se asustó. Porque todos en algún momento nos podemos angustiar, nos podemos asustar. Pero él tenía un mejor lugar para esconderse de las angustias y de los temores. Y esa era la misma presencia de Dios. Él tomó su efod. ¿Qué es lo que hace mucha gente en su angustia? Cuando está en temores, cuando se siente tentado, ¿sabe lo que hace? Buscan a los brujos, buscan a los hechiceros, al santero, buscan irse a donde el amante, a donde su amante, buscan pecar, porque hay gente que un día no ven a Dios y ya como que les entra una rebeldía y quieren hacer lo malo y lo contrario. Pero en el caso de David, en vez de ahogarse en las culpas del alcohol, la droga, los ataques, las tinieblas, los vicios, el adulterio, la fornicación, en los temores, en los conflictos, el murmurar en contra de la palabra y todo lo que hay. En el caso de gente como David, la Biblia dice que David se fortalecía en Jehová. Y el verso 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, Señor, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, sí, síguelo. Y esto es lo que quiero regalarte, síguelo, porque ciertamente los alcanzarás.
y de cierto los librarás a los cautivos. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Lo segundo, unirnos con personas visionarias. Primera de Samuel 37 dice que David le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod. David no se fue con el angustiado, David se fue con el sacerdote. Únete a personas visionarias en este tiempo. Abiatar significa hombre de excelencia. Vea qué bárbaro. Hombre de excelencia. Y en el versículo 10 luego vemos que David salió con 600 valientes. El pueblo que fue robado fue mucho más, porque note que te lo leí completo. Dice que David se fue y recuperó las esposas de los 600, de los 400 que pelearon, de los 200 que quedaron a mitad del camino, pero también trajo las esposas y los hijos de los que quedaron en la ciudad. Entonces había mucho más de 600 hombres, pero David se unió con 600 hombres. Es decir, únete con gente visionaria, únete con gente valiente. ¿Con quién estás conversando en este tiempo? ¿Con quién hablas? ¿A quién te unes? ¿Con quién comes? Únete con gente visionaria. En este tiempo invita a comer gente visionaria. Comparte con gente visionaria. Habla con gente visionaria. Los visionarios de David fueron Abiatar el sacerdote, que significa hombre de excelencia, y 600 hombres de guerra. Únete con gente de guerra. No te unas con cobardes atrincherados. Únete con gente de guerra. Entonces este es el tiempo de volver a juntarte con gente de visión, con gente de propósito. Y lo que vas a pasar en tu vida es que vas a volver a remontarte a las alturas, porque gente de visión te ayuda a remontarte. David se unió a un equipo visionario. Por eso valoremos la vida del cuerpo. Si quieres encontrar soluciones concretas y precisas, si usted está ansioso de recuperar lo que te ha sido robado, necesitas unirte a un grupo de personas que te ayuden a perseguir el mismo enemigo y juntos buscar las estrategias para perseguir el mismo enemigo, porque tienen algo en común. Voy a perseguir a ese mismo enemigo, arrebatarle a Satanás lo que me ha robado. Pero tienes que buscarte gente que siente esa misma pasión. Si nos encontramos y nos reunimos con gente que en este tiempo le tiene más terror al COVID que a lo que Satanás quiere hacer en nuestra vida, pues las tinieblas siguen trabajando, las tinieblas siguen atacando, y los discípulos tienen que mantenerse en pie de guerra. Tercero, mantén un espíritu de guerra. 200 hombres se cansaron, porque no todos somos de hierro y hay gente que se cansa en el camino. Pero no los condene, déjelo allí, están cansados simplemente. Pero lo que destaco de David es que él mantuvo un espíritu de guerra. Tomó a los 400 hombres que se querían seguir y avanzó. David nunca se desanimó, nunca se acomodó. Muchachos, tratemos de no desanimarnos en este tiempo. Puedes tener tus momentos de crisis, tus días de crisis, tus lágrimas, bótelas, quéjese, grite, pero mantén un espíritu de guerra. Mantener el espíritu de guerra permitió a David alcanzar, restaurar y recuperar todo lo que le habían robado a él y a los suyos. Vea lo que le permitió: 4 cosas: alcanzar, restaurar y recuperar todo lo que le habían robado. Todavía ya estamos entrando a mitad de año y todavía estamos a buen tiempo de alcanzar, de restaurar y de recuperar. No vamos a cerrar el año derrotado ni escondido. Vamos a alcanzar el año alcanzando, restaurando y recuperando. Mire los versículos 18, dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, recuperó a su padre deleitoso y a su placer y alegría. Verso 18. Y el 19 me encanta, dice: y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le había tomado, todo lo recuperó David.
¿Qué es lo que me ministra ese texto? Que a Dios no le va a faltar nada este año. Todo, cosa grande y cosa chica, nosotros lo vamos a ver convertido, lo vamos a tener en las manos este año. Sigue adelante, sigue adelante. Verso 20 dice: y tomó David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndole todo, decían: este era el botín de David. Cuando nosotros pongamos en práctica los consejos que la palabra nos está recordando en este tiempo, yo te aseguro que Dios nos va a ayudar a recuperar lo perdido en este tiempo. Y no solamente lo ha perdido, lo atrasado, que mucha gente que no ha perdido, pero está atrasado, sino que Dios te añadirá más de lo que pensaste a principio de año. Pero ¿qué es lo que necesitamos en este tiempo? Legalidad, ser legal. Legales, muchachos. Seamos legales. Cuarto y último. Pelea tus batallas y las de otros. Cuando le digo que te unas a gente de guerra, no significa que ahora seamos discriminatorios con aquellos que no entienden el espíritu de guerra, el cual le estoy llamando a despertar. No, es que yo tengo a mi esposa en la casa y ese no quiere moverse. No seas discriminatorio. Pelea tu batalla, pero también pelea las batallas de otros. Primera de Samuel 30 nos habla la historia de cómo David no solo fue a pelear por lo suyo, sino se unió a gente visionaria y de regreso trajo el botín aún para gente que ni se había movido. Entonces nos toca pelear la batalla de otros, seguir en las casas. Por eso le digo, yo sé que literalmente ustedes, algunas personas, las han tomado y las han movido y las colocan casi que frente para que busquen del Señor. Bueno, nos toca seguir haciendo lo mismo. Nos toca seguir haciendo lo mismo con nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, discípulos. Nos toca pelear la batalla de la gente que estamos atendiendo. Nos toca pelear la batalla de la gente que estamos ministrando. Nos toca pelear la batalla de los discípulos que no están entendiendo todo. Me toca pelear las batallas de ustedes si no lo estás entendiendo, no quieres despertar. Pero no solamente pelees tus batallas este año, pelea también la batalla de otros. Busca la manera en cómo otro sea bendecido. Busca la manera en cómo otro despierte. Busca la manera en cómo otro se active en los negocios. Busca la manera en cómo otro sea realmente. Recuérdale a cualquiera que Dios coloque frente a ti, que no esté peleando esa batalla, 1000 veces los mismos principios. Recuérdale a la gente la importancia de buscar del Señor, de leer la palabra. Recuérdale a la gente hasta que lo entienda la importancia de levantar pacto con el Señor, de diezmar, de ofrendar, porque a nosotros nos ha funcionado eso. Y aunque la gente no lo entienda, recordémoselo 1000 veces, pero nos toca pelear la batalla propia y las batallas de los otros. Recuérdale a otros la bendición de tener pastores, mentores, iglesia, cuerpo en Cristo, palabra, apóstoles, cobertura, buscar del Señor. Que los principios nos están siendo grandes. No podemos llegar a nuestras casas y a las comunidades y reprochar a otros lo que nosotros esperamos que otros hagan, porque no lo van a hacer. Tal vez si tú estás escuchando esto es porque usted es el David que tiene que tomar el efod. Y en el caso de David es que David tuvo que pelear su propia batalla, sus propias luchas, pero también le tocó pelear la batalla de otros. Yo sé que hay familias que a veces están divididas en pensamiento porque piensan de una manera uno y otros piensan de otra manera, pero te toca pelear. Si tú sientes que estás en la manera del efod, te toca pelear también la batalla de los otros. Si tú sientes que estás en la acera contraria, bueno, ponte el efod para que Dios nos guíe a dónde tenemos que caminar, cuáles son las acciones que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que corregir, pero también peleemos la batalla de otros. No seamos egoístas en este tiempo, porque la bendición va a ser una bendición corporativa y Dios nos va a bendecir a nosotros como gente de fe. Por eso en este tiempo, ¿qué es lo que quiero decirte? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto gente que no ha querido seguir adelante? Bueno, en este tiempo hago un pacto delante del Señor de pelear por esa batalla propia, pero también pelear por la batalla de otros. Pero toda esa fuerza vuelve en el capítulo 1, al punto número 1. Eso lo vamos a encontrar con el Señor. Tome su efod, tome de su Dios, busque de su Dios, y Dios nos va a dar la fuerza para este tiempo. Amén. Ahora sí, levantemos nuestras voces. Padre, gracias, Señor. Gracias por lo que nos estás dando, Señor. Gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, de angustia, de opresión, de limitación, de pensar que hay cosas que se están retrasando, Señor, tú nos estás llevando, Señor, a buscar de tu efod
para buscar de ti, Señor. Levantemos nuestras voces hoy, dale adoración al Señor. Gracias, Señor, gracias, Dios. Oh, Señor, gracias, Señor. Oh, Señor, gracias, Padre.